Capítulo 19. La gran conspiración, parte 3. La belleza rubia bebió su taza de té diaria con gran gusto mientras disfrutaba del silencio de la noche y la relajación que conlleva un trabajo bien hecho. Apenas había pasado un día desde el levantamiento y el intento de golpe de estado, pero la ciudad ya volvía a su paz anterior, aunque la tensión era palpable en las calles. La hermosa mujer volvió a dejar su taza de té vacía sobre la mesa y la volvió a llenar. En definitiva, su contraataque salió bien, considerando el poco tiempo que tuvieron para planearlo. El rey sobrevivió con una herida leve. Sus espías ya le habían contado cómo los sacerdotes lo atendieron de inmediato en cuanto llegó al castillo. Esas noticias fueron un alivio. ¿Quién sabía el caos y la locura que se abatirían en la capital si el golpe hubiera triunfado? Aún así, fue una lástima la cantidad de hombres valiosos que perdieron en el ataque. Lograron detener a los asesinos apostados entre la multitud de campesinos que protestaban, pero las fuerzas que apostaron en los tejados se vieron superadas, lo que resultó en la herida del rey. Los arqueros deberían haber hecho un mejor trabajo, ya que no tuvieron una segunda oportunidad cuando los agentes de Siete Manos comenzaron a dispararles bolas de fuego. A partir de ahí, la batalla duró poco. El uso masivo de hechizos acabó destruyendo gran parte de la plaza y provocando la muerte de la mayoría de los asesinos. Al menos las únicas bajas de Seven Andes fueron carne de cañón. Incluso lograron capturar a un par de docenas de las fuerzas asaltantes. Ahora estaban en manos de Cocodol. Tras sus recientes meteduras de pata, necesitaba demostrar su utilidad una vez más si no quería ser reemplazado. Su buen humor se vio reforzado por el informe que acababa de recibir de Mato. Al parecer, había finalizado el reclutamiento, y ella estaba encantada de saber que casi todos los Talentoler habían aceptado los contratos ofrecidos. En unos años, esto fortalecería aún más su organización. Dudaba que ni siquiera las facciones Real y Noble unidas pudieran detenerlos para entonces. Esos informes, por fin, eran buenas noticias. Incluso recibió elogios de Satoru por un trabajo bien hecho, algo que la conmovió aún más. Así pues, sí, la vida de Ilmac Ignaeus iba muy bien y estaba lista para alcanzar alturas aún mayores junto a su amado patrón. El punto de vista del marqués Raven de todas las cosas que Raven esperaba al llegar a la capital, una ciudad tranquila no era una de ellas. Era casi irreal que la gente simplemente se dedicara a sus asuntos apenas días después de la muerte de un rey y un príncipe. Imagínense su estupor cuando dicho príncipe lo recibió en el palacio real antes de llevarlo a conocer a dicho rey muerto, quien todavía estaba muy vivo. Por supuesto, toda su sorpresa estaba contenida dentro de su cabeza, mientras que su rostro seguía siendo una máscara helada con una sonrisa constantemente agradable estampada en ella. Su majestad, es una bendición verla sana y salva. El segundo príncipe Sanak me contó los detalles de lo ocurrido hace unos días. Dios mío. Es inaudito. Atentar contra la vida de la familia real mientras su linaje nos guiaba desde la fundación del reino de Reestice. Dijo mientras se inclinaba ante el trono donde estaba sentado el rey. Si hubiera sabido que la situación era tan grave, también habría cabalgado de noche para llegar antes a la capital. Continuó en un tono serio. Agradezco su preocupación, marqués. Aunque no haya llegado a tiempo, estoy seguro de que sus tropas serán de gran ayuda para estabilizar la ciudad en estos tiempos de incertidumbre. El rey dijo con un tono claramente cansado. Parece que su cuerpo, aunque curado, ya no es tan joven. Pensó el marqués, mientras su fría mirada escrutaba la figura del rey antes de dirigirse a los miembros prominentes de la facción real, quienes no le mostraron compasión, sino solo sospecha y desconfianza. Era de esperar. Este es un revés importante. Tomará muchos meses, si no años, recuperar su favor. ¡Qué fastidio! Pero lo más importante, ¿quién es este nuevo jugador en la directiva? ¿Y qué querrán? Me preguntó. Se preguntó. Aunque el rey no dijera nada, estaba al tanto de la facción desconocida que actuó de inmediato para detener el intento de asesinato. Seguramente no era la facción real, y la mayoría de la facción noble no lo sabía o no tenía los medios ni el interés para interferir. Aquí hay un comodín, y si no quiero arriesgarme a sufrir daños mayores, tendré que conseguir información sobre ellos, pensó mientras ocupaba su lugar en la cancha. ¿A quién sirven? Al rey. Es improbable.
De lo contrario, habrían surgido hace años, Sanak. Pero si es así, ¿por qué salvar al rey? Habría sido mejor aprovechar esa oportunidad para asesinar a Barbro y dejar que el rey muriera para que Sanak pudiera ascender al trono. Su mirada se posó un instante en las dos princesas reales presentes. La mayor aún no se ha casado. Pero es imposible que el marqués Pespea sepa del ataque, la segunda ni siquiera está prometida, ¿quién intentaría convertirla en reina? Sería una locura pensar en apoyarla. No tiene talento ni inteligencia para la corte, y aunque los tuviera, primero tendrían que matar a todos los demás miembros de la familia real. Mientras la corte continuaba su discusión sin sentido, su mente seguía trabajando hasta el agotamiento solo para comprender qué quería esta nueva facción. Quizás necesite mantener un perfil bajo por un tiempo. No es prudente jugar con un cuchillo a ciegas, tal vez debería empezar a pensar en una posible novia para ganarme el favor de la facción real. Continuó analizando su situación durante horas. El punto de vista de Renner todo salió según lo planeado. El reino seguía en pie y su padre seguía con vida. No es que le importara mucho, pero necesitaba su posición de princesa para el futuro. Así podría seguir siendo un recurso valioso para Satoru y ayudarlo a alcanzar su objetivo. Hace poco más de un año, los habría dejado morir a todos y se habría olvidado de todo. Habría desaparecido en el caos para buscar algo que valiera la pena. Pero ahora era diferente. Ahora tenía algo, alguien a quien quería atesorar toda su vida. ¿Cómo han caído los poderosos?, pensó, pero en lugar de amargura, sintió felicidad. ¿Quién habría pensado que esas tontas novelas románticas tenían algún sentido? Nadie puede controlar su corazón, y nadie elige a quién amar. Esas palabras las consideró absurdas al leerlas. Ahora sabía lo que significaban. No podía dejar de amar a Satoru. Pase lo que pase, su corazón anhelaba ese cariño que solo él podía brindar. Una niña enamorada, pensó de nuevo con más diversión que desdén. Era consciente de su situación. Cómo su amor a veces nublaba su mente racional y fría con su calor, pero no podía detenerlo ni aunque quisiera. Vivió durante años en un mundo frío e inservible, pero ahora el mundo cobraba valor y le atraía una calidez familiar. Sabía que el cambio se debía a la llegada de Satoru a su vida, como un encuentro fortuito. Como si estuviera escrito en las estrellas, eones antes de su propio nacimiento. Soltó una risita mientras una de sus sonrisas sinceras florecía en su rostro. Ahora sí que parecía una chica enamorada. Pero ¿qué chica no amaría a un hombre como Satoru? Solo él podía penetrar su corazón y comprenderla como nadie. Su corazón se aceleró mientras su mente vagaba hacia su rincón secreto, donde ocultaba sus deseos más inconfesables. Lenta y diligentemente, se quitó y dobló la ropa hasta quedar completamente desnuda. Rápidamente se metió en la cama de la habitación de ella y Lakius, y se durmió plácidamente mientras su mente vagaba por todas partes. El punto de vista de Kokodol la cagó, y mucho. Era consciente de ello, tanto como de las consecuencias de sus actos. Aunque no toda la culpa recaía sobre él, seguía siendo responsable de los burdeles y la división de espionaje. Durante los últimos días, sintió que un miedo constante lo consumía. El miedo de que en cualquier momento una espada invisible le cortara la garganta y acabara con él. Aunque no pudiera verla, era muy consciente de la sensación gélida que emitía su espectro. Un aura que lo afectaba no solo a él, sino a todos a su alrededor, algo que rápidamente aprendió a usar a su favor. El frío parecía intensificarse en los últimos días. No sabía si era culpa del espectro, del invierno que se avecinaba o de su propio miedo. Solo sabía que era tan intenso que ya no podía dormir por las noches. Siempre ha sido un hombre pragmático. Tenía que serlo para sobrevivir en 8 dedos. Veía potencial en cualquiera, sin importar su linaje ni su estatus anterior. Tenía buen olfato para las ganancias, sin importar la moralidad del negocio. Fue por eso, junto con su buena relación con Ilma, que logró adaptarse también al cambio en la pirámide. Se atreve a decir que las cosas iban incluso mejor que antes del cambio. Recibía un salario mensual muy alto por su trabajo y no tenía que preocuparse por la amenaza a su vida mientras fuera leal. Se relajó, se confió demasiado, en los últimos meses. Debería haber sido consciente de los riesgos de algunas de sus últimas implementaciones. Todo se derrumbó en pocas horas.
Todo su trabajo y sus ambiciones quedaron reducidos a cenizas. Y todo porque unos cabrones no pudieron controlar sus propias ambiciones. Pero les haría pagar. No solo por amenazar indirectamente su vida, sino también para demostrarle una vez más lo útil que podía serle a ese monstruo. Pasó los últimos días haciendo precisamente eso, recopilando información para saber los nombres de quienes estaban detrás de todo esto, y luego entregárselos a ese monstruo en bandeja de plata. Mientras descendía a las mazmorras más profundas de su propiedad, podía escuchar los gemidos de dolor de los recientes prisioneros que eran torturados sin descanso para saber quién los enviaba. Pero la tortura no los doblegó. Esto solo dejaba dos opciones. O eran asesinos de élite entrenados, algo que dudaba, o alguien tenía como rehén algo que valoraban más que sus vidas, algo que ambos bandos pueden explotar, resumió mentalmente mientras intentaba superar el cansancio. Abre la celda. Ordenó a uno de los torturadores enmascarados que estaban de guardia frente a una de las puertas reforzadas con acero que conducían a la cámara de tortura. Dicho guardia no dijo nada y se limitó a obedecer, probablemente ya percibiendo su impaciencia y, probablemente, el frío que emanaba del no muerto invisible. La celda estaba prácticamente vacía, solo unas pocas velas mágicas emitían la luz suficiente para que pudiera identificar 6 figuras atadas a la pared de piedra helada por grilletes metálicos. Los desnudaron y la mayor parte de sus cuerpos fue brutalizada, como si los hubieran atacado perros rabiosos. Pero para un observador más avesado, era muy notable cómo se evitaban cuidadosamente todas las zonas vitales, mientras que las sensibles eran las más destrozadas. Buenas noches, escoria. Comenzó con un tono sin emociones que logró atraer la atención de los 6 hombres atados. No estoy aquí para torturarte, no, en cambio estoy aquí para darte buenas noticias. Su declaración solo consiguió ganar más atención de los prisioneros, tal como él quería. La buena noticia es que ya no te torturaremos, simplemente te mataremos ahora, no te preocupes, será rápido e indoloro, si cooperas. Continuó explicando, y aunque no podía verlos, estaba seguro de que sus ojos estaban llenos de miedo. Pero al ver que nadie lo interrumpía, Cocodol continuó. Verán, no sabíamos qué podrían ofrecerles los señores de la facción noble para que soportaran nuestras peores torturas y aún así no dijeran ni una palabra, así que estamos aquí para hacerles una contraoferta. Lo dijo con algo de veneno en su agradable voz. En los últimos días, envié varios grupos a explorar los territorios de los miembros más poderosos de la facción noble. Se les ordenó investigar sobre hombres de entre 20 y 50 años que desaparecieron recientemente sin dejar rastro. Decir que obtuvimos una lista bastante extensa sería quedarse corto, ahora les contaré todos los nombres que hemos encontrado hasta ahora. Cocodol continuó. Por primera vez en una semana, sentía que volvía a tener el control. Era agradable poder disfrutar de nuevo del hedor del miedo y la incertidumbre. Sacó una lista de un bolsillo oculto en su elegante vestido. No le costó mucho leer los 147 nombres que reunieron en tan solo unos días. La tenue luz no le permitió ver sus expresiones, pero vio claramente cómo algunos cuerpos de los prisioneros temblaban en algún momento. Al terminar, dobló lentamente la lista y la guardó en su túnica. Hizo una breve pausa para que los prisioneros asimilaran todo antes de pronunciar su declaración final. Ahora, ordené localizar a todos los familiares de estos hombres misteriosamente desaparecidos, a todos sus padres, esposas, hijos, nietos e incluso parientes lejanos si fuera necesario. Sabes lo del conde Linet, ¿verdad? Bueno, te alegrará saber que lo tuvo fácil comparado con lo que les vamos a hacer a esas pobres personas que localizamos, a menos que consigamos algunos nombres que hagan que nuestro objetivo actual pase de esas pobres personas inocentes a los verdaderos cerebros detrás de todo esto. Mientras hablaba, se sintió eufórico al sentir un aire gélido de terror envolver la cámara de tortura. Todo hombre puede ser quebrantado, para algunos puede ser necesario algo diferente que para otros, dijo, satisfecho por el efecto que causó. Los hombres no tardaron en empezar a hablar. Tras conseguirlo todo, ordenó que los mataran y los reemplazaran por otros. A la mañana siguiente, ya no quedaban prisioneros y un complot descubierto se desvelaba ante él.
Ahora Cocodol sonreía de oreja a oreja como un loco. Estaba seguro de que con la información vital y los nombres que había obtenido, su posición y su vida volverían a estar a salvo. El punto de vista de Ramposa, el rey del reino de Reestice, estaba en su propio solar, mirando desde la ventana hacia su capital. Aún sentía un picor en el hombro de vez en cuando, lo que le recordaba los acontecimientos de hacía unos días. Ha sido una experiencia reveladora, algo que el rey no condenaría tan fácilmente en su totalidad. Por supuesto, esta no fue la primera herida que sufrió en su vida. Cuando era apenas un príncipe, fue herido durante combates e incluso en algunos campos de batalla. Pero esos días habían quedado atrás. Se perdieron en las eras y décadas de reinado que dejó atrás. En aquel momento, esas heridas le recordaron lo mucho que estaba vivo y lo impulsaron a ser más. Ahora, esta sola herida le mostró lo vulnerable que era, y ser consciente de ello infundió miedo en su viejo corazón. Pero el miedo que sentía no era por su propia muerte, sino por lo que dejaría atrás una vez que ya no estuviera. No ignoraba los numerosos defectos de su primogénito. Podía ser un comandante inspirador en una batalla, pero sería un rey terrible en la corte. Su segundo hijo, aún joven, prometía más, pero su figura era tan imponente como una roca opaca al borde de la calle. Y nombrarlo heredero solo provocaría una guerra entre sus dos hijos. Solo ahora se daba cuenta de lo grave que era la situación, y su mente y su corazón no dejaban de vagar hacia la figura de cierta joven princesa rubia. Era, sin duda, la más talentosa de todas. Era una pena que hubiera nacido tan tarde. Ni siquiera tenía 10 años y, sin embargo, era más capaz y ya hacía más que todos sus otros hijos juntos. Pasó incontables horas postrado en cama durante sus últimos días, lo que le dio la oportunidad de pensar en cómo evitar el desastre que sería el reinado de su primogénito. Y, al final, ideó un plan, algo que requeriría tiempo y movimientos cuidadosos. Probablemente sería lo que haría durante sus últimos años como rey. Su plan se dividía en 3 pasos. Primero, necesitaba ayudar a que la reputación de su hijo ascendiera tanto entre el pueblo como entre los nobles. Un rey sin seguidores no era rey en absoluto, después de todo. Segundo, necesitaba que su hijo comenzara a escuchar a su hijo menor. Estaba seguro de que Renner le daría buenos consejos sobre cómo gobernar fuera del campo de batalla, así como sobre en quién confiar y de quién desconfiar. Ese era sin duda el paso más difícil, considerando la tensa relación entre ambos, sin contar el orgullo de Bárbaro. Tercero y último, tendría que fortalecer la facción real para que el reinado de su hijo no cayera inmediatamente en manos de la facción noble. Su hijo necesitaba aliados poderosos. Y esa era precisamente la razón por la que se encontraba en su solar en ese momento. Ya había consolidado una sólida alianza con el marqués Pespea con el inminente matrimonio entre él y su primera hija. Pero necesitaba más, mucho más que poder político. Necesitaba poder puro y duro para contrarrestar toda oposición. Por muy querido que fuera un rey, caería sin un ejército igual de fuerte que lo sostuviera. No dudaba de la lealtad de Gazef y esperaba que, para cuando el capitán guerrero envejeciera, ya hubiera encontrado un sucesor digno e igualmente leal. Pero había un poder más que necesitaba para asegurar el reinado de su hijo. Un poder en ascenso del que su propia hija menor le hizo consciente, un poder que ninguna facción controlaba por el momento. La clave para un futuro pacífico. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó un golpe proveniente de la puerta de su solar. «Adelante», dijo, y al instante la puerta se abrió, revelando a 2 sirvientes y a su segunda hija, Alisane. Era la única de sus hijos que había heredado los ojos morados de su madre. Y cuanto más la miraba, más le dolía el corazón al pensar en su primera esposa perdida. Los sirvientes colocaron té y pasteles en la mesa antes de hacer una reverencia y marcharse, cerrando la puerta detrás de ellos. Sin esperar invitación, su segunda hija se sentó en el cómodo sofá, su largo cabello castaño claro fluyendo detrás de ella en un estilo elaborado. La siguió sentándose en el sofá de enfrente y con un gesto la invitó a disfrutar de la comida y la bebida. El silencio reinó durante unos minutos a su alrededor. Por supuesto, él ya había preparado cómo y qué quería decir. Pero ahora que tenía delante a su joven hija de 15 años, todo se volvió 10 veces más difícil que antes. ¿Cómo podía negarle el futuro que anhelaba? ¿Encerrarla en una relación política por la que podría llegar a odiarlo?
¿Cómo podía decírselo a la cara si le recordaba tanto a Catherine? Eran tan parecidas que podía pensar que su esposa perdida se había reencarnado en su hija. Por suerte para él, la primera en romper el silencio fue ella. Entonces, ¿para qué me llamaste aquí, padre? Ella preguntó en un tono plano mientras bebía su té. Yo deseo hablar de tu futuro. Empezó como lo había planeado. Esa declaración logró dibujar una expresión de sorpresa en su rostro. Ya veo. Bueno, supongo que debía esperar algo así tarde o temprano. ¿Tendré tiempo de conocer a mi marido?, preguntó mientras la curiosidad se imponía a la sorpresa inicial. Él se quedó un poco desconcertado por la rapidez con la que ella se dio cuenta de la situación, pero claro, nunca le había preocupado la educación de su hija y se imaginaba que todos sabían lo que se esperaba de ellos como miembros de la familia real. La boda está programada para cuando cumplas 18 años. A menos que tu esposo desee anticiparla. Puedes aprovechar este tiempo para conocer a tu pareja. La joven pareció complacida con la idea y asintió con entusiasmo. Entonces, ¿quién es el que está destinado a mí?, ella preguntó con curiosidad, nuevamente inclinando su cabeza lindamente hacia la derecha como un cachorro curioso. El rey suspiró mentalmente mientras se preparaba para la tormenta que se avecinaba. Es un miembro destacado del gremio de comerciantes que controla la mayoría de las monedas que circulan en el reino. Comenzó mientras su hija caía en un estado de profunda concentración, sin duda buscando en su mente el nombre de un noble cercano al gremio de comerciantes, pero el rey ya sabía que no lo encontraría. También controla la totalidad del gremio de aventureros del reino en todo menos el nombre. Continuó mientras su hija comenzó a pensar aún más sobre quién era un noble tan importante. También es el principal financiador de los diversos gremios de magos del reino, incluso más que la propia corona. Ante esa declaración, algo pareció hacer clic dentro de la mente de la princesa, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el rey continuó. El indicado para ti es el lanzador de magia arcana de 5º nivel, Satoru. Finalmente concluyó. Siguió un momento de silencio y luego se desató el infierno cuando la joven princesa se levantó del sofá. Su expresión tranquila fue reemplazada por una rabia absoluta e incontrolable mientras golpeaba ambas manos sobre la mesa, haciendo que las 2 tazas de té saltaran y se hicieran añicos en el suelo. No puedes hacer esto. A mí no. Ella rugió con una rabia que Ramposa nunca había visto antes. Es lo que hay que hacer. Lo dijo con calma mientras trataba de no dejar que ninguna de sus emociones internas se reflejara en su rostro. No aceptaré esto. No voy a convertirme en el hazaño de la corte. No voy a ser la princesa que se casó con un pleogueño. Un campesino inútil. Su hija continuó furiosa y gritándole en la cara. Está más preocupada por su estatus que por la diferencia de edad, señaló el rey con un poco de tristeza. No seguirá siendo un plebeyo por mucho tiempo. Ya he redactado el contrato feudal para su propia heredad y el título asociado. Este acto lo vincula al reino durante el periodo previo a la boda. Contraatacó, manteniéndose firme ante la ira de su hija. No podía permitirse mostrar otra cosa que firmeza. La más mínima señal de duda o debilidad sería su perdición. Padre. Por favor, no me obligues a hacer esto. Te lo ruego. Esto no está bien. Se supone que debo casarme con un noble apuesto, esto no puede ser cierto. Dijo mientras su voz se hacía más baja y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos morados. Mi decisión es definitiva. Es lo mejor para el reino y debe hacerse. Lo dijo con voz solemne, sin más réplicas. Su hija lo fulminó con la mirada antes de dirigirse a la puerta. Te odio. Escupió venenosamente antes de abrir y cerrar la puerta detrás de ella. Solo cuando el sonido de sus pasos ya no se escuchó, el rey permitió que su dolor se notara mientras varias lágrimas caían de sus ojos, solo para terminar haciendo compañía a los fragmentos rotos en el suelo. Punto de vista de Satoru. Satoru estaba exhausto. No físicamente, claro. Su agotamiento provenía más bien de la mente. Se suponía que serían unas vacaciones relajantes. En cambio, se convirtieron en una pesadilla política. Ya no tenía ni idea de qué estaba pasando. Pero como tanto Renner como Ilma dijeron que todo había ido bien, debía de ser cierto. Suspiró con fuerza mientras contemplaba el cielo nocturno de la ciudad imperial.
Apenas habían pasado 5 días desde el intento de regicidio, y aún no tenía ni idea de las repercusiones que traería semejante acción. Como no murió nadie importante, espero que todo esté resuelto para cuando regrese a la capital, rezó en silencio. Solo Dios sabía que ya había tenido suficiente de esta porquería. Quizás la próxima vez visite las llanuras Katse. Al menos es una tierra seca y muerta sin nada de política en juego, a menos que haya un reino muerto reuniendo un ejército de caballeros de la muerte en una tumba cercana, rió entre dientes al pensarlo. Con mi suerte, no me sorprendería que de verdad ocurriera. Ya me lo imagino, corriendo con sus secuaces, haciéndose llamar el rey de la oscuridad o algo así. Esta vez, se rió abiertamente de la absurda idea que se le había metido en la cabeza. Pero supongo que incluso si decidiera visitar el mismísimo infierno, todavía tendría que lidiar con cierta princesa corriendo detrás de mí, pensó con un toque de cariño. Hablando de eso, Renner seguía siendo un misterio para él. Incluso cuando creía haberla descifrado, ella reveló una nueva faceta de sí misma. ¿Se supone que todos los niños son tan locuaces?, se preguntó. A veces podía ser una máquina tan eficiente y despiadada. Él lo sabía bien. Pero también sabía que podía ser mucho más. Podía ser amable y alegrar el mundo si quería. Representaba ambos polos opuestos en un solo ser. Algo tan antinatural que no era difícil entender por qué le asustaba tanto al principio. Pero luego aprendió. Aprendió a interpretarla y a comprender sus puntos de vista. Y, al final, no pudo hacer otra cosa que admirar una existencia tan única, algo imposible de replicar, la antinaturalidad de la naturaleza misma. Ella era lo que muchos llamarían un monstruo o una abominación. Él prefería llamarla singularidad. Y su singularidad era lo que los unía a todos. Lakius, Gasef e incluso él mismo giraban a su alrededor como planetas giran alrededor de una estrella. Después de que la reacción inicial se calmó, él imaginó que ella estaba rota de alguna manera. Y, aunque seguramente estaba dañada de alguna manera, eso todavía no era todo. Aún había algo increíblemente fascinante y aterrador en ella. Algo oculto, enjaulado y listo para ser desatado. Y no saber qué era causaba emoción y miedo a partes iguales en la hechicera no muerta. Este vínculo que ambos crearon en aquel callejón vacío fue el comienzo de algo que Satoru jamás esperó experimentar. Él mismo no sabía cómo expresar con palabras lo que sentía. Pero de algo estaba seguro. Quería saber a dónde lo llevaba al final. Quería saber qué clase de cosa única se escondía tras todas esas capas y máscaras. Sus pensamientos se interrumpieron cuando alguien llamó a su puerta. E inmediatamente se levantó y fue a abrir, revelando nada menos que al mismísimo Capitán Guerrero, Gasef Stronov. Perdón por molestarte a estas horas, Satoru. Dijo antes que el lanzador de magia lo invitara a entrar a su habitación, cerrando la puerta detrás de él. La noticia del intento de golpe de estado causó gran angustia en el Capitán Guerrero, y las señales de la falta de sueño comenzaban a notarse en su rostro. Satoru y Renner tuvieron que emplear toda su persuasión para impedir que Gasef regresara a la capital inmediatamente después de enterarse de lo sucedido. Al final, tras un largo discurso político por parte de Renner, Gasef finalmente abandonó su búsqueda y, en cambio, comenzó a proteger casi obsesivamente a la joven princesa. Algo que rápidamente la irritó, aunque el Capitán Guerrero no se percató de esas sutiles indirectas. Esas pequeñas miradas y gestos tensos, que Satoru aprendió a asociar con la molestia, pasaron totalmente desapercibidos para un ojo inexperto. O tal vez simplemente pasó demasiado tiempo con la princesa y captó esas indirectas inconscientemente. ¿Vas a aceptar la invitación, Satoru?, preguntó el Capitán Guerrero, sobresaltando al lanzador de magia no muerto que estaba perdido en sus propias meditaciones. Creo que sí. Sería de mala educación rechazar una oferta así, dijo Satoru. Después de todo, no todos los días recibías una invitación a una visita guiada a la Academia Imperial de Magia, impartida nada menos que por el mismísimo Fluder Paradine. Entonces estaré allí para proteger a la princesa. Gasef proclamó cansadamente. Pero Satoru, viendo a dónde iba todo esto, lo detuvo poniendo una mano enguantada sobre su hombro. Gasef, soy tu amigo y me duele decirte esto, pero lo que estás haciendo lastima a la princesa e incluso a ti mismo.
dijo, tratando de darle sentido a lo que le decía el caballero, quien simplemente meneó la cabeza. Su majestad me ordenó proteger a la princesa con mi vida, no hay manera de que pudiera permitir. Sus palabras fueron interrumpidas por Satoru, quien le dio un ligero empujón con la mano, haciendo que el capitán guerrero casi cayera de trasero. ¿Ves? Ni siquiera puedes soportar un pequeño empujón mío en esas condiciones. ¿Qué harás si surge una emergencia? La falta de descanso te debilita y te deja más descuidada cada hora. Mañana descansarás, y yo cuidaré a la princesa para que puedas acompañarnos a la academia al día siguiente, concluyó. Pero incluso entonces, el fuego en los ojos del capitán guerrero no se apagó. Eso no es. El caballero fue interrumpido una vez más por el lanzador de magia. Si te niegas, te obligaré a dormir con mi magia. Por mucho que me duela, tendré que hacerlo por tu bien y el de Renner. Satoru habló con un tono aún más duro que antes. Por un momento, pareció que Gazef estaba a punto de atacarlo, pero luego la resignación se apoderó de sus ojos. Muy bien, haré lo que dices, cuidaré de la princesa, dijo derrotado. Satoru asintió. No te preocupes, la protegeré con mi vida, juró. El capitán guerrero le dirigió una mirada de aprobación y una pequeña sonrisa cansada antes de salir de su habitación. Realmente necesito unas vacaciones, se lamentó el lanzador de magia no muerto en su cabeza.